También como gerente de finanzas y recursos humanos para Médicos Sin Fronteras en Reynosa y Matamoros, y actualmente trabaja como oficial de proyectos para CRS en México y Guatemala. En el tema de gestión de proyectos, Miguel cuenta con experiencia en la implementación de proyectos en organizaciones de la sociedad civil desde 2009, tiene estudios en gestión de proyectos para profesionales de desarrollo. Desde 2021, con CRS forma parte de un proyecto con 36 albergues para migrantes, 4 socios sombrillas, y este año se está implementando la fase 2 de este mismo proyecto. Ahora con 26 albergues para migrantes y 3 socios regionales. Para algunos de ustedes, Miguel les será familiar porque estuvo en la Orden de Predicadores Dominicos y en varias organizaciones vinculadas a los temas de migración por todo el país. Entonces, sin más, les cedo la palabra a él, les pido que le den un aplauso, por favor. De hecho, el aplauso es el primer ejercicio de calixtenia que vamos a tener aquí para poder despertar después de la hora de la comida. Me dijeron por ahí que había estado muy rico el pozole. Ah, bueno. Todavía no, porque hablar después de la comida como que interrumpe la digestión. Pero todo lo que haya sobrado, que se cuiden las cocineras, porque ahorita nos lo vamos a echar. Muy bien, bueno, pues para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes y vamos a platicar un poco, y voy a tratar de que sea una plática entre amigos sobre un tema que para todos nosotros y para nuestras organizaciones es un reto, que son los proyectos. Ahora bien, este tema de los proyectos, sé que algunos de ustedes tendrán más experiencia y a lo mejor tienen ahorita vigente un proyecto con alguna organización, o también algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de incluso armar un proyecto. Y posiblemente algunos de ustedes todavía están como, híjole, ¿me animaré a hacer un proyecto? Suena muy difícil y mejor me detengo tantito. Entonces, mi presentación va a tratar de tener como dos niveles de atención. Si usted ya ha realizado un proyecto, o si usted tiene actualmente un proyecto, la información que voy a estar proyectando le va a servir a usted para tomar algunas notas. Entonces, si usted ya tiene un proyecto o está implementando un proyecto, puede ir poniendo atención en la información que voy a proyectar y puede ir tomando notas. Si usted todavía no se anima a realizar un proyecto, entonces voy a tratar como de motivarlo para que al término de esta presentación usted pueda decir, no, yo sí me tengo que animar. Verdaderamente esto, pues no se ve tan fácil, pero creo que sí le voy a entrar. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a tener que manejar entonces esos dos niveles de comunicación. Primero, el motivador, voy a tratar de motivarlos a que presenten proyectos, y el de enseñanza-aprendizaje, de tratar de tener información que se va a estar proyectando en la pantalla. Entonces, dicho lo siguiente, comenzaré un poco hablándoles sobre el tema que he elegido para esta presentación. Entonces, me han pedido hablar sobre el ciclo del proyecto, pero primero comenzaré haciendo una pregunta. ¿Cómo vamos a preparar un proyecto para que sea atractivo y útil? Mucha atención en estas dos palabras, atractivo y útil. Debe de ser un proyecto atractivo, porque en otras palabras un proyecto es un producto que tenemos que vender. Tenemos que convencer a alguien de que nuestro proyecto vale la pena. Entonces debe de ser atractivo, pero no solamente atractivo, si no estaría hueco. Tiene que ser útil para las personas con las que trabajamos. Cada uno de nosotros trabaja con un sector de personas que necesitan un apoyo de parte de nuestra organización, pero ese apoyo no va a llegar si no tenemos el recurso económico y si no tenemos el recurso técnico. Y esos dos recursos los podemos obtener a través de un proyecto. Entonces, primera anotación, los proyectos tienen que ser atractivos y útiles. Atractivos para convencer y útiles para responder a una persona que lo está necesitando. Ahora bien,
He decidido como tomar esta imagen como para poder iniciar diciéndoles que cuando nosotros vamos a armar un proyecto es importante unir a alguien más, no solamente de nuestros propios equipos, es decir, cada uno de nosotros no trabaja como llanero solitario, sino cada uno de nosotros trabaja con un equipo, y a los primeros que tenemos que convencer de nuestro proyecto es al equipo con el que trabajamos. En segundo lugar, tenemos que sumar a ese proyecto a las personas a las cuales les vamos a presentar nuestra propuesta de proyecto. Entonces, esta imagen a mí se me hace como muy representativa, porque a lo largo de esta hora y media que vamos a estar conviviendo, voy a tratar de invitarlos a que podamos subir una montaña. Porque mi primer objetivo es convencerlos a ustedes de un proyecto. Ya después ustedes, si los logro convencer, ustedes se tendrán que dar a la tarea de convencer a alguien más. Regresando a sus organizaciones van a tener que decir, oye, fíjate que ya vimos algo sobre cómo armar un proyecto y pues sí se ve un poco complicado, pero igual y lo podemos sacar. Tendrán que convencer a alguien más. Y después, cuando convenzan a alguien de su equipo, tendrán que convencer a una organización o una agencia internacional para que les financie ese proyecto. Entonces, esto se trata de subir una cuesta que, como siempre sabemos, a veces nos quedamos un poco sin aire y necesitamos unas piernas fuertes, pero vale la pena, porque una vez que lleguemos arriba de esa cuesta, vamos a poder contemplar un buen lugar, un buen paisaje, vamos a tener la satisfacción de que llegamos a un logro, y también vamos a estar beneficiando a alguien. Entonces, vamos a tratar de unirnos a este reto de subir una montaña. Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que nosotros, para unir a alguien, tenemos que estar convencidos de a qué vamos a convencer a esa persona? Entonces, lo primero que debemos de tener nosotros claros en cualquier proyecto que vamos a armar es a mi organización, la organización en donde yo trabajo, ¿a quién beneficia? ¿Por quién se apasiona? ¿Por quién están ustedes entregando la vida? Es decir, sus horas de trabajo, sus esfuerzos, sus desvelos, ¿en favor de qué grupo de población lo están haciendo? Les voy a hablar desde mi experiencia. Yo ya tengo como unos 10 años trabajando con el tema de migrantes. Y entonces a mí me apasiona ese tema. Entonces, si ustedes me ponen a hablar sobre el tema de migración, yo estoy seguro que les puedo transmitir un poco de esa pasión que a mí me inunda. Igual ustedes, cada uno de ustedes trabaja con un sector de población que si los ponen a hablar de ese sector de población, estoy seguro que van a convencer a otras personas. Y eso va a ser el punto de partida de un proyecto. Un proyecto se trata de que ustedes pongan en primera persona a la población con la que trabajan. Si usted trabaja, por ejemplo, con grupos indígenas y usted arma un proyecto sobre reforestación, les voy a asegurar que ese proyecto no va a progresar. Porque no le apasiona a usted. Pero si a usted le apasiona la parte de la ecología y va a trabajar un proyecto de reforestación, le aseguro que sí va a convencer. Entonces, lo primero es que hay que estar convencidos y apasionados con el sector de la población con la que trabajamos. Si usted tiene la camiseta puesta, entonces va a poder convencer a los demás. Ahora bien, para ello, igual y es importante como saber identificar qué es la parte que a usted le convence de ese grupo de población. Yo puse aquí algunos ejemplos, ¿no? El valor más grande que descubro en ellos es, otro ejemplo podría ser, soñamos con que algún día las personas hagan ¿qué cosa? Para hacer realidad este sueño necesitamos, ¿qué es lo que necesita usted para hacer realidad ese sueño por las personas con las que ustedes trabajan? Mientras tanto, lo que nos surge es, esas preguntas pueden ayudarles a ustedes como para tener un punto de partida sobre qué proyecto podrían trabajar. Son preguntas detonadoras, son preguntas que si ustedes se comienzan a responder, van a tener los primeros insumos para armar su proyecto. Porque no sé si alguno de ustedes ha tenido ya esta experiencia, pero en ocasiones nos pasa que cuando tratamos de escribir un proyecto, decimos, bueno, ¿y ahora de qué lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer?
Si todavía no tenemos esas ideas, significa que no hemos, de alguna manera, interiorizado sobre estas preguntas. Pero si para nosotros estas preguntas ya las tenemos a flor de piel, les aseguro que el proyecto se va a escribir más rápido todavía. Entonces, ahí procuren como tener en flor de piel, primero, la pasión por el grupo de personas con las que trabajan. Segundo, que estén convencidos qué es lo que ustedes necesitan de ese grupo de personas o qué es lo que les gustaría que ese grupo de personas lograran en su vida y qué es lo que necesitan para que eso suceda. Entonces, estas preguntas igual les pueden ayudar. Ahora bien, el ciclo de un proyecto pues tiene como varios pasos y es importante que nosotros los podamos ir descubriendo. ¿Cómo se va integrando este ciclo de proyecto? En principio, me gustaría decirles que un proyecto se trata de transformar una idea platónica que tengan ustedes en la cabeza en un hecho real. No sé si ustedes en ocasiones han estado con muchas ideas en la mente. Cuando éramos jóvenes era clásico de, si le hablo, híjole, no le hablo. Si le hablo, no le hablo. Bueno, cuando se decidieron hablarle, pues es que ya después, híjole, bueno, ya tenemos las consecuencias hoy en día. Entonces, transformar una idea en una acción concreta es lo mismo que es un proyecto. Ustedes podrán tener muchos proyectos en la mente, pero si no los transforman en actividades concretas, pues hasta ahí se van a quedar. Entonces, transformar esa idea es la primera fase de ese proyecto. La segunda parte de ese proyecto sería ya de manera puntual armar unas actividades que nos den un objetivo para poder realizar esas actividades y buscando ese objetivo en un periodo de tiempo específico y con recursos limitados. Y cuando digo recursos limitados, les voy a pedir de favor que tomen nota muy bien de esto de que se llama recursos limitados. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben en sus organizaciones que quisieran hacer muchas cosas, pero los recursos son limitados. Tienen poca gente y tienen poco recurso económico y tienen a lo mejor poco recurso técnico. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder crear un proyecto si tenemos carencia de esas tres cosas? Capital humano, recurso económico y recurso técnico. Va a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, el reto para poder hacer un proyecto es saber cómo administrar esos recursos para que nos den un buen resultado. Y esa idea que tenemos se pueda transformar en una realidad. Pero no pierdan de vista la palabra recursos limitados. Ese siempre va a ser una palabra que van a ustedes a tener que ir y regresar sobre ella. Porque ustedes cuando comiencen a elaborar el proyecto se van a dar cuenta de que no tienen ni todo el dinero, ni toda la capacidad técnica, ni todo el personal para echarlo a andar. Pero el reto es que con lo que tengan, lo tienen que lograr. Entonces, la sagacidad de ustedes y lo que las personas con las que ustedes trabajan esperan, que tengan ustedes sagacidad, es para con poco hacer mucho. En otras palabras, casi la multiplicación de los panes. Entonces, ustedes van a tener ese reto. Ustedes van a tener el reto de que con poco tener que hacer mucho. Eso es un proyecto. Ahora, ya en plata, ¿qué vamos a ver durante esta mañana? Entonces, o bueno, esta mediodía, esta tarde. Esta parte es como el ciclo que va a ir desarrollándose los proyectos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié. Fíjense ustedes que coloqué yo intencionalmente una primera imagen aquí, que es cuando vamos nosotros a iniciar a escribir este proyecto. Pero coloqué aquí otra pequeña imagen, que es un documento ya terminado. Les voy a hacer una, sobre todo a los que ya metieron algún proyecto en su vida o tienen vigente algún proyecto, les voy a hacer un comentario. ¿El proyecto que tienen ustedes vigente les gusta o no? En ocasiones, el proyecto en el que estamos trabajando no nos gusta. No siempre, pero en ocasiones, me han dicho por ahí.
En ocasiones no nos gusta, y a veces no nos gusta y se nos hace pesado los proyectos porque ya los recibimos hechos. En otras palabras, yo no lo hice. Y entonces a mí, una institución externa me está diciendo que tengo que entregarle estos resultados y tengo que entregarle estos informes y tengo que reunirme tantas veces con ellos y digo, ay, por favor, ¿otra vez? Y entonces se me hace pesado el proyecto, pero el proyecto se me hace pesado porque yo no lo diseñé. Yo solamente lo recibí hasta acá. Pero si usted hubiera sido como esas vírgenes previsoras, entonces hubiera usted preparado un proyecto desde inicio y cuando vea una oportunidad, lo mete. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones sucede algo que nos dicen, hay la oportunidad de meter un proyecto. Y decimos, sí, yo lo quiero meter, pero no lo tiene usted armado. Entonces, como no lo tiene armado y ya es la fecha límite para meterlo, alguien más lo mete por usted. Y es ahí cuando entramos en problemas, porque le van a entregar un proyecto, si gana, le va a entregar un proyecto ya armado, que pensó alguien que usted lo podía desarrollar. Pero nunca se nos va a ver un traje tan bien como cuando lo mandamos a hacer a nuestra medida. Entonces, si usted quiere animarse a ser sastre de proyectos, pues entonces necesita usted comenzar por acá arriba, por el primer paso. Si usted solamente quiere ser modelo, bueno, pues esperemos que tenga usted un buen cuerpo y una buena organización. Y en ese caso, reciba todos los proyectos. Hay gente a la que se le ve bien todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si usted es de esas personas a la que todo le queda bien, súper padre, ya la hizo. No trabaje en diseñar proyectos, solamente espere a que alguien se lo dé. Pero si hay alguna pancita que por ahí se asoma de repente después de un plato de pozole, pues entonces sí vamos a tener que hacer el trabajo desde el principio, ¿va? Ahora, muy rápidamente me voy a ir sobre estas fases. ¿Qué es lo que necesitamos para diseñar un proyecto? En principio lo que necesitamos es tiempo. Si usted no tiene tiempo, híjole, haga algo para tener un espacio de tiempo, porque para diseñar un proyecto va a necesitarlo. Entonces, en ocasiones decimos nosotros un círculo vicioso. No puedo yo diseñar un proyecto porque no tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, no tengo proyectos. Y pues se vuelve un círculo vicioso y nunca va a salir de ahí. Entonces, hágase un espacio para poder animarse a hacer ese proyecto. En principio, lo que se espera de un proyecto es que responda a una necesidad particular. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál es esa necesidad particular? Para poder saber cuál es esa necesidad particular, no solamente necesitamos conocer la situación, sino también necesitamos escuchar a la gente. Seguro que este no es el caso de ustedes, pero en ocasiones nosotros desarrollamos proyectos que no responden a las necesidades de las personas. Yo estoy casi seguro que lo que la gente necesita es alimento y agua. Y de repente, como no las escuché, lo que la gente necesitaba más era dinero. No era ni alimento ni agua. No sé si a ustedes les pase cuando hay alguna desgracia, algún desastre, de repente todo mundo mandamos despensa y botellas de agua, ¿no? Y cobijas y ropa. Entonces, pero no siempre eso responde a la necesidad que tienen las personas. Para ello necesitamos nosotros preguntarles a las personas o ver con los grupos con los que trabajamos qué es lo que realmente necesitan. Y después de eso, necesitamos también ver cuáles son los estándares internacionales sobre esas necesidades. Ahorita va a quedar un poco más claro, pero solamente por lo pronto, acéptenme que hay estándares internacionales para todo. Para todos los trabajos que nosotros realizamos, hay un estándar internacional. Y es importante que yo lo conozca, porque si yo escribo un proyecto y hago referencia a esos estándares internacionales, quien vea mi proyecto va a decir, ah, este no está tan perdido, este sí sabe de qué va la cosa. Pero si nuestro proyecto ni responde a lo que la gente necesita,
ni responde a los estándares internacionales, híjole, pues sí se va a volver como una cruz de Calvario bastante difícil, ¿no? En un segundo momento, necesitamos nosotros identificar quiénes son los actores involucrados. Para ello, en algún momento conocí yo este ejercicio que les propongo aquí, que es diagramar en dónde están ustedes y en dónde están las otras personas que trabajan con ustedes. Por ejemplo, aquí, donde dice nosotros, podría estar cualquiera de ustedes. Por ejemplo, yo aquí, para ponerle pie y nombre, yo voy a crearme una organización que se llama Juntos en el Camino AC. Bueno, esa es mi organización. Aquí estoy yo. ¿Cuáles son mis beneficiarios? Pues mis beneficiarios son estos que están en azul. Después, en un círculo más grande, porque es más importante, los círculos, su dimensión es la importancia, y su cercanía o lejanía con los beneficiarios es qué tanto nos afecta a nosotros o qué tanto nos ayuda a nosotros. Entonces, esto va a ser importante para que ustedes visualmente, algunos de ustedes estoy seguro que son personas visuales. Entonces, si usted es una persona visual, hacer diagramas le puede ayudar mucho para identificar de un golpe de vista en dónde está usted parado. Entonces, nosotros estamos aquí, trabajamos con personas migrantes, la comunidad que nos acoge o que nos recibe es esta, pero hay otras comunidades, hay aliados internacionales que tenemos o aliados nacionales que tenemos, hay un gobierno que también a veces nos puede ayudar o nos puede perjudicar, hay proveedores que van a ayudarnos para el proyecto o que nos van a obstaculizar. Un comentario: a veces, por ejemplo, un obstáculo para los proyectos es el sur de México. En el centro de México, en el norte de México, no es difícil conseguir una factura, por ejemplo. Pero a veces en el sur, pedir 3 cotizaciones y un documento fiscal es súper complicado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que estos proveedores sean nuestros aliados y no nuestros obstáculos? Porque si nosotros no contemplamos eso, podemos tener dificultades para desarrollar nuestro proyecto. Y a veces también son los medios de comunicación. Los medios de comunicación también nos pueden ayudar o perjudicar. Entonces, si usted puede hacer algún día, y entre más pronto mejor, un diagrama como este, sería interesante porque de un golpe de vista, usted va a poder identificar en dónde está parado y quiénes son los actores que están al lado suyo. De quién puede echar mano y de quién hay que cuidarnos las espaldas. Es cierto, no tanto como eso. Pero sí, de quién habrá que tener un poco de cuidado para tener una relación. Una vez que nosotros conocemos todo eso, entonces necesitamos ahora sí sentarnos para escribir. Necesitamos sentarnos para escribir todo lo que vimos ahorita, necesitamos escribirlos ya como contexto. Todo lo que hemos visto hasta ahorita va a ser nuestro contexto. ¿Cuál es la necesidad específica que nosotros queremos atender? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Cuáles son los estándares internacionales? ¿Qué nos dice la gente que necesita? Todo eso va a poder formar parte de un contexto. Pero no solamente eso, necesitamos establecer ahora cuáles van a ser nuestros objetivos y nuestras actividades. Entonces, para ello necesitamos hacernos de una herramienta. A continuación les voy a presentar una herramienta que a veces ayuda mucho. Entonces, esa herramienta se llama árbol de problemas o árbol de objetivos. Esa herramienta nos ayuda mucho para poder especificar nuestros objetivos y nuestras actividades. Si nosotros la manejamos bien, rápidamente vamos a poder ir avanzando en el diseño de nuestro proyecto. Y después de esto, después de tener esta primer columna, la segunda columna, aquí es donde empiezan algunas dificultades, porque requiere un cierto expertise técnico. Requiere algo de preparación de su parte. No todas las personas pueden escribir un proyecto a veces porque el proyecto necesita contener un marco lógico. Ah, caray, ¿y qué cosa es eso? El marco lógico. Indicadores, medios de verificación. Ese es el lenguaje medio raro. Entonces, para ello ya sí necesitamos un poco de capacidad técnica. También necesitamos establecer cronogramas. Y necesitamos establecer presupuestos.
Entonces, en esta parte sí necesitamos hacer como un poco más o contar con un poco más de expertise técnico. Pero para esta primera, todo mundo puede hacerlo. Entonces, si usted no tiene la capacidad técnica, pero tiene en sus manos una muy buena idea, después se puede unir con alguien que tenga la capacidad técnica para que le ayude a redactar el marco lógico, el cronograma, los presupuestos y demás. Pero usted ya tiene bien concebido cuál va a ser su proyecto. Entonces, es bien importante en eso. Este es el ejemplo que les ponía del árbol de problemas y árbol de objetivos, que muchos de ustedes ya lo han de conocer, y que sirve mucho para identificar cuál es el problema real que tenemos en el centro y por lo tanto cuál va a ser el resultado que yo voy a buscar. Cuáles son las causas de ese problema y por lo tanto cuáles son las actividades que necesito realizar para poder lograr un resultado. Y cuáles son los efectos negativos de ese problema para poder identificar cuáles van a ser mis objetivos en ese proyecto. Entonces, este es una pequeña herramienta como muchas otras que existen para hacer proyectos, pero que nos ayuda mucho al momento de estar escribiendo. Vamos a ir ahora al momento de la planificación de este proyecto. Como les decía, para planificar un proyecto sí ya se requiere un poco más de expertise. Porque ahí vamos a comenzar a ver cómo vamos a hacer la planeación. Y lo primero que necesitamos, como les decía, es identificar bien cuáles van a ser las actividades y ponerlas en nuestro marco lógico. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuántas cosas hay que cuantificar? En esta segunda columna que dice indicadores. Cuando vean esa palabra de indicadores, no se asusten. Indicadores simplemente significa cuantificar. Lo que la persona que le está presentando un proyecto por indicador, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está preguntando ¿cuánto? Cuantifícamelo por favor. ¿Cuántas letrinas vas a colocar? ¿Cuántos kits de higiene vas a dar? ¿Cuántos servicios o capacitaciones vas a brindar? ¿Cuánto? Entonces, indicadores igual a ¿cuánto? Siempre. Y después, medios de verificación. ¿Cómo voy a nosotros o cómo nosotros vamos a mostrar o a demostrar que sí estamos logrando esos números? Eso es bien importante. Si una persona o si una organización, usted no le demuestra los números que está trabajando, va a perder confianza en usted. No, fíjate que el dinero que me diste, lo invertí muy bien en kits para las personas con las que trabajo. Ok, ¿me puedes mostrar? Bueno, confía en mí. No, pues, lo que te estoy dando no es confianza, es dinero. Entonces, por lo tanto, necesito que me lo demuestres. Necesito ver la verificación de que estás cumpliendo con los indicadores que nos hemos comprometido. Entonces, eso es bien importante. La planeación también se refiere a ponerle fecha. Tenemos que hacer los cronogramas. Y en esos cronogramas necesitamos nosotros identificar qué actividades se van a realizar, en qué momento. Hacer un cronograma para cualquier cosa en nuestra vida nos ayuda siempre para planificar las cosas. No puedo yo dar el paso B sin haber dado el paso A primero. Entonces, nos va a ayudar el cronograma a ir identificando secuencialmente cuáles son las actividades que necesito hacer para lograr cierto objetivo o cierto resultado. Entonces, los cronogramas es importantísimo y es algo de lo que la mayoría ya sabemos hacer. Presupuestos. Aquí no todos lo sabemos hacer. Y esto es bien importante para nosotros. Dado que el proyecto no solamente son indicadores de beneficio, sino también dinero, necesitamos presupuestar bien. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido el problema cuando ejecuta un proyecto que de repente no le alcanza a su organización y a veces sale poniendo usted o su organización. Si ese fuese el caso, es porque no planificó bien o no hizo bien usted su presupuesto. Por lo tanto, unos pequeños tips. Para nosotros, cuando hacemos un presupuesto, es importante siempre identificar los gastos fijos. La luz, el teléfono, el internet, el agua, la renta de sus instalaciones son gastos fijos que hay que meter un porcentaje en los proyectos, porque si no, pues no sé dónde lo va a realizar usted ese proyecto.
Hay unas variaciones, por ejemplo, esto es clásico, las variaciones en las cuotas del Seguro Social. Cuando usted mete siempre un proyecto, la parte de sueldos y salarios regularmente hay que hacer unos ajustes al final, porque o le sobró o le faltó. Y es siempre por algunos indicadores en este sentido. También, por ejemplo, los gastos de transporte o de envío, o los gastos financieros, es decir, cuánto le cobran a usted por manejo de cuenta, cuánto le cobran a usted por emisión de cheques. Eso también hay que meterlo dentro de un proyecto, porque son gastos de ese proyecto. También, por ejemplo, algo que a veces no metemos es la liquidación de los miembros que están trabajando en nuestros proyectos, porque nosotros somos defensores y defensoras de derechos humanos, pero de repente nuestro personal, pues bueno, como que si nos harían una auditoría de cierta norma laboral, pues no creo que salgamos muy bien librados, porque precisamente al que primero sacrificamos es a nuestro personal, y no prever cuando termine el proyecto cómo vamos a liquidar a ese personal, pues también, o sea, nosotros tuvimos que haberlo puesto desde el principio. En fin, lo importante es que ustedes puedan identificar que se necesita cuantificar bien las cosas y que se necesitan identificar muchos rubros para poder tener los recursos necesarios para hacer su proyecto. Una de las fases más difíciles de los proyectos es el momento en lo que lo van ustedes a implementar. ¿Por qué? Porque para ello se necesita trabajar con personas. Implementar un proyecto no se hace de la noche a la mañana, ni se hace con máquinas, se hace con personas. Las personas, los miembros de su equipo de trabajo, son quienes van a tener el éxito de su proyecto o el fracaso de su proyecto. Si usted no se lleva bien con unas personas de su equipo, lo más probable es que no espere que lo respalden a usted en su proyecto. Pero si usted tiene buena relación con los departamentos de su organización y están todos en sinergia para ejecutar ese proyecto, es muy probable que logre los resultados. Por ello, lo primero es seleccionar quién es de las personas que están en sus equipos la más indicada para poder realizar un proyecto. No todos tenemos las mismas habilidades. Algunos de ustedes son muy buenos analíticamente hablando. Bueno, pues esa persona, súmelo a su equipo, pero para las cuestiones analíticas. Algunos de ustedes son más como de campo. Pues a esa persona súmela, pero para que vaya a hacer visiteo de campo. Hay personas que no les gusta pararse en el campo. Bueno, pues no todos debemos de tener todo, pero sí es importante identificar qué características tiene cada uno de ustedes o cada uno de los miembros de su equipo para ver en qué lugar le corresponde estar, ¿no? Esta grafiquita de aquí abajo se me hace muy interesante el mostrárselas a ustedes, porque todos los proyectos al inicio siempre van a requerir mucha dirección, mucha dirección. Todos los proyectos al inicio siempre van a requerir mucha dirección. Necesita usted estar ahí al presente. En otras palabras, como dice ese refrán, al ojo del amo. Si ustedes no están ahí presentes, eso de que yo les presenté todo, pero ellos no lo realizaron bien, no se vale en los proyectos. Eso no se vale. Usted tuvo que tener el detalle, la delicadeza, la sagacidad para estar al presente, sobre todo al inicio, para dar la dirección del proyecto. Ya después, poco a poco, esa inclinación va a caer y va usted a delegar al final del proyecto muchas cosas, pero no al inicio. Al inicio se necesita que usted esté presente. Ya después va a ir delegando. Ahora, ¿qué retos van ustedes a encontrar en sus proyectos? Solamente voy a rescatar 3 retos. El primero, no sé si ustedes lo han escuchado, son prioridades. Oye, ese proyecto me está quitando mucho tiempo. A veces escuchamos en nuestras organizaciones. Ese proyecto no me está dando el dinero del tiempo que me está quitando. Si ese es el caso, entonces hay que analizar y ver cuál es a lo que nos comprometimos primero, para poder identificar, porque en la planeación todo estaba previsto. Si en algún momento se nos perdió la brújula, vamos a recapitular sobre eso. La sobrecarga y el cansancio. Sus equipos en ocasiones pueden cansarse por ejecutar un proyecto. Si ese fuese el caso, hay que revisar cuáles son las actividades indispensables del proyecto y cuáles son las secundarias. Y las actividades que sean secundarias,
puede usted poco a poco ir haciendo como una segregación de esas actividades, pero las principales, esas no las puede omitir. Entonces, eso va a ser importante para no desgastar a sus equipos. Y finalmente, los conflictos. No sé si en sus equipos se da, yo creo que no se da, porque yo los veo como que son personas muy asertivas, tienen una comunicación muy puntual con sus equipos. Yo es lo que identifico, su lenguaje corporal me lo dice. Entonces, pero si fuese caso contrario, a veces los conflictos le dan al traste a nuestros proyectos, porque de repente yo pienso diferente a la persona de al lado, o creo o presupongo que la persona de al lado está actuando de esta otra manera sin comprobarlo. Entonces, los conflictos en ocasiones le pueden dar al traste a un proyecto. Si ese fuese el caso, hay que dialogar y hay que ver cómo solucionamos esa parte, ¿no? Termino, o voy a empezar a terminar ya, con esta parte de que esta es la parte más técnica de un proyecto. Es un área técnica que le llaman un área técnica 1000, que se refiere a un monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas. Es la parte más técnica de los proyectos, pero solamente quería presentárselas a ustedes para que sepan que integra todo proyecto una parte 1000, una parte de monitoreo. Tengo yo que verificar que las cosas se estén haciendo. Una parte de evaluación. Tengo yo que verificar que estén dando los resultados que yo esperaba. Una parte de aprendizaje. Tengo yo que ver qué aprendizajes estamos obteniendo de ese proyecto. Y tengo que rendir cuentas a la población con la que estoy trabajando en primer lugar, de lo bien o de lo mal que estoy haciendo mi trabajo. Y también al donante tengo que rendirle cuentas. Finalmente, y con esto cierro, un proyecto llegará un día a su cierre y culminación, pero también para eso se necesita astucia. ¿Cómo vamos a nosotros a cerrar ese proyecto? Hay tres formas. El primero va a ser que a lo mejor lo vamos a traspasar, es decir, se lo vamos a dar a alguien más. El segundo es que va a expandirse, es decir, nos salió tan bien el proyecto que lo vamos a replicar en otros lugares. El tercero se va a extender. ¿Saben qué? Necesitamos un poco más de tiempo o de recursos y entonces vamos a pedir una prórroga de nuestro proyecto. El que no espero que lleguemos a veces es cuando rediseñemos nosotros el proyecto, porque tenemos que modificarlo porque las causas han cambiado o el contexto ha cambiado. Eso significa que a veces no hicimos bien la planeación, no siempre, pero a veces. Entonces es importante eso. De cualquier manera, lo que sí es más importante es decir que los cierres de proyectos se tienen que programar para que ese proyecto se pueda entregar bien. Y cuando nosotros cerramos el proyecto, debemos de saber que tenemos que rendir informes narrativos de cómo estuvo el proyecto, informes financieros de cuánto me gasté, informes también de monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas. Y de alguna manera con estas herramientas podemos nosotros ir cerrando este proyecto. Ahora bien, me gustaría un poco escucharles algunas inquietudes, dudas, comentarios, preguntas sobre el proyecto. ¿Se animarían ustedes entonces a hacer un proyecto? ¿Qué es lo que necesitan ustedes para hacer un proyecto? Ahora sí, les doy la palabra. Por acá. Bueno, una observación, un comentario. Si nos quedamos solamente en la perspectiva de necesidades, es una perspectiva reducida. O sea, hay que dar un segundo paso hacia la perspectiva de derechos. Si nos quedamos en necesidades, los beneficiarios son objeto de cuidado y de atención. Si trabajamos con la perspectiva de derechos, los beneficiarios son sujetos. O sea, son sujetos de derechos y la perspectiva, o sea, cambia porque entonces se promueve la participación, el protagonismo de los beneficiarios, pues, ¿no? Entonces lo que usted nos está diciendo es que cuando nosotros tengamos experiencia en elaborar proyectos, no solamente nos quedemos en la primera parte de detección de necesidades, sino avancemos también a empoderar a las personas o a las comunidades donde trabajamos, también para garantizar sus derechos. Entonces, muy bien esa parte, súper.
Entonces ya ahí ya estamos dando como un siguiente paso. ¿Quién de ustedes se animaría? Adelante, por acá, a ver. Bueno, comulgo totalmente con la inclusión de la perspectiva de derechos humanos desde el inicio, o sea, para poder entender un proyecto como más trascendente y más vinculado además y estratégico, ¿no? Entonces, comulgo totalmente con la perspectiva de derechos humanos y además en la parte de rendición de cuentas para generar la vinculación, creo que también sería interesante mapear, identificar los diferentes grupos de interés para saber de qué manera rendir cuentas a cada uno, es decir, no es lo mismo rendir cuentas a la comunidad en general, a la diócesis, a algún donante en específico, la rendición de cuentas iría en atención al grupo y el interés en particular que se tenga en ese proyecto, ¿no? Entonces usted nos está complementando la presentación diciendo que cuando nosotros rendimos cuentas, debemos identificar hacia quién le rendimos cuentas y qué es lo que espera esa persona o qué nosotros le podemos ofrecer en esa rendición de cuentas. Muy bien. Sí. Quería abonar a todo lo que expresa, la verdad es muy claro, lo hemos vivido. Yo tengo ya 5 años en la comisión y en la Cáritas, pero por ejemplo dos variantes, hay muchas variantes, yo menciono dos. Una variante es, por ejemplo, proyectos ya establecidos, con compromisos, con ruta de tiempo, cronograma, supervisión, todo, acompañamiento, pero de pronto, como iglesia que somos, surge una emergencia como la del COVID, y a lo que tienes que hacer, porque tienes un convenio de colaboración, hay un recurso de por medio, hay tiempos ya especificados, tienes que atender la necesidad de la iglesia, porque tú no nomás eres un técnico de proyectos, sino tú eres un agente de iglesia que atiende una necesidad nacional donde el pueblo de Dios está sufriendo. Y entonces esto altera totalmente un diagrama de flujo, un cronograma, y esto es lo que a veces un financiador no entiende, que me pide el informe en noviembre, pero a mí se me atravesó que desde abril tengo una campaña donde hemos invertido no 8 horas del día, sino 16, 20 horas del día, porque en abril 2020 los obispos detonaron la campaña para atender a todo el país. Esas variantes. Sí. La segunda variante es pues, que tú habías prometido ir a campo a hacer talleres y ahora, bueno, la plataforma te modifica, pero entonces el presupuesto se te mueve, porque no es lo mismo haber presupuestado para viajar y viáticos que para plataforma, y entonces dicen, te equivocaste en tu presupuesto. No me equivoqué en el presupuesto, pero tienes que empezar a hacer malabares, porque es muy serio siempre rendición de cuentas, pero son variantes que surgen. Tú ya mencionaste una que a veces fallamos mucho, o sea, sí tomo en cuenta el salario de una persona, pero a veces no tomamos en cuenta el IMSS de la persona, no tomamos en cuenta que la persona necesita vacaciones, no valoramos que hay que pagar un ISR, hay retenciones patronales y retenciones laborales, y a veces el financiador dice, no, eso no te lo doy, te doy para que le des 500 pesos a la semana, pero entonces la autoridad laboral te dice, eres injusto, y tú como iglesia más injusto todavía. Y luego todavía lo del finiquito, o sea, porque la persona trabajó, te corresponde en justicia, darle un ingreso porque ya no va a trabajar. Entonces hay muchas variantes. Ojalá, bueno, que las financiadoras fueran también más humanas en ese sentido. Sí, muchas gracias. Estas dos observaciones a mí se me hacen súper importantes. Ojo, cuando nosotros trabajamos con organismos internacionales, hay unos que comulgan con nuestra fe y podemos dialogar como creyentes, pero hay otros que no, y hay otros que vamos a tener que dialogar en otro ámbito, pero para llegar a acuerdos. Siempre lo importante es llegar a acuerdos y explicar sinceramente desde la realidad qué es lo que está pasando. Si ustedes ven que van viendo variantes en mediados del proyecto, hay que manifestarlas para evitar que haya como sobresaltos al final. Pero tiene muy buena atino en hacer estos dos señalamientos entre la distinción de proyectos con organizaciones de la sociedad civil y proyectos con a veces personas que puedan comulgar con nuestra fe, ¿no? Por ahí así.
¿qué consejo nos darías cuando nos enfrentamos a financiadoras que tienen ya establecido una ruta y que decimos, como que cabe, pero no del todo? Y también nos enfrentamos a formatos completamente distintos entre una y otra y otra, y el desgaste es tan grande entre adecuarse a un formato de Coca-Cola, de CRS, y ahora me tengo que adecuar a otro de Fundación MI, y entonces uno va navegando pareciendo que, porque no hay un formato único y sé que no lo va a haber. ¿Qué consejo nos estarías dando? Y ya aprovechando que tomé la palabra, como decía Martin Luther King, I have a dream. De verdad, a mí me encantaría que las Cáritas que estamos aquí representadas nos aventemos a hacer proyectos conjuntos, porque compartimos el territorio, y hablo muchas veces, seguramente se ha hecho, pero hay muchas veces no nos aventamos a salirnos de nuestra propia diócesis, y el problema es que generalmente está en un estado o en toda la república, y creo que ahí, seguramente me estoy equivocando, yo no conozco muchas experiencias de proyectos conjuntos entre las Cáritas. Pensamos que solamente es nuestro territorio diocesano, es lo primero que tenemos que atender, pero seguramente hay diócesis que pues no termina ahí. Un ejemplo puede ser Jalisco, no termina en la diócesis, la arquidiócesis de Guadalajara, está San Juan de los Lagos, Autlán, etcétera, etcétera. Y a mí me encantaría saber si hay experiencias de Cáritas que hayan trabajado proyectos conjuntos entre las Cáritas, sin que la nacional haya intervenido, porque sé que la nacional ha hecho intentos de poder conjuntar proyectos, como por ejemplo financiado por CRS, donde aglutina a una o más diócesis. Voy a unir las dos preguntas en una sola respuesta. Fíjense ustedes que hace ya varios años trabajé yo un proyecto con APSI, no sé si lo identifican, italiana, financiadora italiana de la Iglesia Católica también, APSI. Entonces, me acuerdo muy bien porque en ese momento yo no sabía, yo estaba todavía un poco más verde, y entonces en ese momento me enteré que había personas que se especializaban en meter proyectos en aquel momento con la Unión Europea, y entonces yo decía, bueno, pues ha de ser lo mismo, ¿no? O sea, que si lo metes con otra agencia o X cosa o con otra, y no. Entonces hay especialización, todo para decir que hay especialización para meter proyectos con distintas financiadoras, con distintos organismos internacionales, y hay una expertise. Ahora, en nuestros equipos de trabajo pequeños, ¿vamos a tener tanto expertise técnico? Pues a lo mejor no. Pero si nosotros nos unimos, a lo mejor en un equipo más amplio podemos encontrar personas que ya hayan metido un proyecto con la Unión Europea, y entonces a lo mejor nosotros podemos enriquecernos de esa experiencia. Entonces, esta que comentas sería como una buena oportunidad el explorar cómo podemos trabajar a nivel regional, a nivel interinstitucional, para aprovechar la experiencia que tengan otras personas para postular proyectos. Entonces, esa sería como un buen reto. Bien, por acá. Yo, a ver si me sale la boca. Son dos cosas o tres. Voy de acuerdo en el propiciar las alianzas, porque sí puede ser a través de los organismos de Cáritas, pero también hay ONGs que pueden estar trabajando afín con el proyecto que quiera yo implementar. Eso, por un lado, hacer las alianzas. La otra, pues lo que dice Beto, yo creo que sí sería interesante para próximas reuniones conocer qué proyectos tenemos como Cáritas y ver cuáles son los que van afines, ¿sí? Para hacer, o sea, estas y estas Cáritas pueden trabajar este proyecto que va afines y apoyarse. La otra es, no sé si sea necesario ahí en ese esquema de los proyectos el determinar su duración. Y yo le agregaría algo también ahí a ese proyecto, la evaluación, precisamente por lo que dice el padre. O sea, hay situaciones que nosotros no podemos tener, que así van a suceder, y nos pueden cambiar todo el giro del proyecto. Entonces, pues esas evaluaciones yo creo que son importantes y que se deberían de hacer así como de manera constante,
para estar viendo cómo va el proyecto, qué cambiamos, qué quitamos, que nos va a faltar presupuesto, entonces ¿a qué vamos a recurrir? O que este trabajador que está apoyando el proyecto ya se cayó y se rompió un pie y no lo teníamos previsto. Entonces, para estar, yo veo ahí todo eso, importante la evaluación. Súper, súper bien. Entonces nos quedamos con esa parte de la evaluación, que es como un reto súper importante, estar haciendo una evaluación continua de nuestro proyecto para no tener sorpresas. No me lo van a creer, pero lo que más yo he escuchado al momento de realizar proyectos, lo que más yo he escuchado es, no sabemos por qué, pero no avanza el proyecto. Y eso es lo que más se escucha en los proyectos. No sabemos por qué, pero no avanza el proyecto. Bueno, pues no sabemos, es decir, a ver, chico, chica, vámonos a sentar y vamos a analizar por qué. Porque, o sea, no es solamente decir no sabemos por qué no avanza el proyecto, o no sabemos por qué salió mal el proyecto. No, pues, o sea, vamos a sentarnos a analizar para ver por qué salió mal el proyecto, ¿no? Para ver si mi comentario es prudente, quiero preguntarles, a ver, levanten la mano, ¿quién ya ha participado en meter proyectos de convocatorias de gobierno o de fundación? Levanten la mano, por favor. Ok, entonces la mayoría no. O sea, sí, ¿no? Como una tercera parte sí y luego tercera parte no. Digo, lo que nos presentas es muy general, ¿no? O sea, en las convocatorias específicas, por lo regular, por ejemplo, no permiten que se metan gastos de administración. Entonces, cuando tú decías luz, agua, teléfono, nómina o una parte de nómina, por lo regular no permiten que se metan esos rubros en la convocatoria, ¿no? Cuando mencionas que los indicadores los indicadores son cuantificar, digo, eso se complica si es en cuantitativo, ¿no? O sea, es más o menos relativamente fácil, pero si el proyecto es cualitativo, o sea, la elaboración de indicadores es altamente compleja, ¿no? Entonces, es el coco de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Bueno, eso. Y la otra cosa que quería comentar es, yo creo que este tema necesita no solamente la parte teórica general, sino el desarrollo de habilidades, de capacidades. Y para eso se necesita un taller, no una sesión de 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, si hay interés, o sea, de la capacitación, o sea, concreta, pues digo, podemos, a lo mejor las Cáritas, que ya tenemos experiencia en la elaboración de proyectos, compartir la parte, o sea, técnica, pero concreta, para aterrizar, o sea, más, ¿no?, la presentación y la información que nos han compartido. La parte práctica. Porque es complejo, o sea, es complejo, ¿no? Tenemos el equipo de Cáritas de Guadalajara, o sea, el equipo para hacer proyectos, y ya tengo con una compañera varios años y sigo dando de topes porque falta desarrollar habilidades, a pesar de que estamos, o sea, año tras año elaborando 10, 12, 14 proyectos. Y en el último. Sí, dale. No, me siento. No, perdón, ya me quedé. La vinculación para construir proyectos en común tiene un alto grado de complicación. O sea, en Jalisco Sin Hambre, o sea, pues estaban todas las diócesis de Jalisco. Para la rendición de cuentas, nosotros éramos los responsables de la rendición de cuentas. Y una diócesis no cumplió. Y me cansé de pedir y de pedir y de pedir y de pedir y de pedir, y las parroquias de esa diócesis no entregaron.
Entonces, es complejo. Es distinto que se hable un proyecto y se invite a participar, pero que una diócesis coordine y tenga el control, a que lo compartamos, porque eso es complejo. Acabamos de terminar de presentar en la SAS, que es la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, un proyecto para apoyo oncológico de 2,5 millones. Nosotros teníamos los beneficiarios para 1,5 millones y les hablé a las diócesis de Jalisco y nos llegó en 1 día y medio 70 personas. Entonces logramos tener la gente, los beneficiarios para llegar al máximo, al tope de 2,5 millones. No, pero es complejo, no es nomás querer. Gracias. Es que tienes mucho que dar, Janet. Bueno, así como el esfuerzo que hizo Janet, nosotros en la provincia de Morelia sí trabajamos las 5 diócesis bajo un proyecto, sí nos apoyan, lo que es el tema de capacitación, con lo que decía Beth. Sí estamos tratando de, si pasa eso, ahí se la pasan buscando y mándame la nota, mándame pues, el recibo, mándame esto, y sí es complejo, pero sí hemos venido trabajando juntos y hemos logrado pues, bastantes cosas, ya con lo del el año pasado, bueno, este año, que ya lo ratificaron al Consejo de Constitución de Paz y Reconciliación de Michoacán, pues es un logro de eso, de un trabajo en conjunto de las 5 diócesis, ¿sí? Ahí liderando pues Monseñor Carlos Garfias, eso nos ha ayudado bastante, pero sí trabajamos como provincia juntos. A mí me gustaría solamente comentar en este sentido que el desarrollo de las habilidades sí es importantísimo, porque nuevamente, cuando tú no logras que alguien te mande una factura, o cuando tú no logras convencer a alguien que se sale o no se sale, o cuando tú no logras poner como, pues bueno, una medida para poder solucionar esa situación, es que a lo mejor nos falta desarrollar algunas habilidades. No todos nacemos con todo, ¿no? O sea, todos nacemos con carencias y nos vamos enriqueciendo conforme vamos adquiriendo habilidades. Entonces, lo importantísimo de los proyectos, y en esto sobre todo me dirijo a los que están como titubeando todavía si meten o no meten proyectos, anímense. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchos retos, es verdad, pero también hay mucho fortalecimiento de habilidades. Después de que ustedes desarrollen un proyecto, van a adquirir algunas habilidades, y conforme vayan desarrollando más proyectos, van a ir acrecentando esas habilidades y las de sus equipos, que de repente se van a pagar la factura, a lo mejor su higadito o algo por aquí. Bueno, pues ni modo, son partes también, el gajes del oficio. Pero lo importante es desarrollar esas habilidades, y no por el miedo que tengamos a los problemas que vamos a enfrentar con los proyectos, nos quedemos como en la tentativa de animarnos, ¿no? Animémonos a presentar proyectos y vayamos desarrollando nuestras habilidades para ir solucionando esos problemas. Siempre hay alguien que tiene más experiencia que nosotros. Y si tú algún día tienes un problema y no encuentras cómo solucionarlo, tratemos de identificar como quién puede tener más experiencia que yo para que me ayude a solucionarlo. Sea en gestión con recursos humanos, sea en gestión de diplomacia con diócesis, sea en gestión de rendición de cuentas o de lo que sea. Alguien sabe un poquitito más que tú. Entonces, valdría la pena desarrollar esas habilidades también para poder inquirir, preguntar como quién es esa persona, ¿no? Sí, yo creo que aquí estamos compartiendo para enriquecernos. Dentro de este ámbito es la cuestión presupuestal. Evangélicamente, que será siempre nuestro criterio, debemos ser lo más justos y poder remunerar el trabajo de las personas. Yo les comento, he sido párroco, fui formador de seminario, etc. Yo decía, mira, tú eres mi sacristán, pero voy a procurar que seas el mejor sacristán, el mejor pagado de Monterrey. O sea, y así a la secretaria, y así, o sea, usted es la cocinera aquí de la casa parroquial, pero procuraré que usted sea la cocinera que sea la mejor pagada en la arquidiócesis de Monterrey.
Y así procuro en el caso de CEP, tengo ese criterio. O sea, yo sé que yo no le puedo pagar a mi comunicadora lo que le paga CEMEX, pero sí en las homologadas digo, bueno, voy a ver cómo están y voy a procurar ser lo más justo dentro de mi posibilidad. Obviamente yo soy administrador y como administrador, obviamente no puedo yo entregar como Santo Claus el dinero, sino administrarlo. Pero voy a lo siguiente, los proyectos piden presupuestos y presupuestos sobre ingresos de honorarios, cuestiones técnicas. A veces nuestro personal podría entrar dentro de uno de los presupuestos, pero tenemos que evitar dos riesgos que lo he ido aprendiendo en estos 5 años. Nosotros manejamos en CEPS, aquí están mis hermanos de CEPS, de Tintoretto, un tabulador, o sea, un coordinador y un auxiliar, y procuramos no ser injustos, porque una diferenciación crea ruptura institucional, o sea, esa diferenciación, aunque sean mínimas. Entonces, dentro de todo debes manejar siempre una homologación y hablar de escalafones, aunque esto sea un concepto poco humano, pero en ese sentido la ley laboral se maneja por esto. Voy a lo siguiente, si de pronto un financiador te crea un concepto intermedio, o sea, ya no es coordinador ni es auxiliar, es subcoordinador, y tú le das ese título, tú ya no puedes bajarle de ese escalafón, cuidado, ni le puedes pagar menos, cuidado, o sea, con toda la razón del mundo te pueden demandar porque lo estás denigrando. Entonces, cuida mucho esta relación con el financiador. Dentro de la justicia debes dar lo más que puedas, pero una vez que se establece un salario, ya no lo puedes reducir. Y si el financiador te da una patada y te dice, ahí nos vimos, tienes que cuidar eso. Siempre ir hacia lo evangélico, pero cuidado con escalafones y ubicar que una vez que alguien percibe un ingreso, no puede reducirlo. Gracias. Esto se me hace súper importante, y con esto a lo mejor podemos ir ya concluyendo. Se me hace súper importante tocar un tema que a veces parece ser un poco vano, pero ocasiona muchos problemas, y es la injerencia del proyecto en mi organización. Quieras que no, cuando tú te comprometes con un proyecto, el proyecto ingiere en tu organización. Tiene una cierta injerencia al interior de tu organización. Un ejemplo claro es los puestos de trabajo que creas en tu organización. Antes eran voluntarios, pero desde que está el proyecto, entonces se volvieron remunerados. Y después ya no los puedes volver a voluntarios. O sea, de alguna manera está interviniendo en tu organización. Entonces, ¿cómo poder conciliar los proyectos para beneficio de las personas a las que servimos? Porque requerimos recursos económicos, recursos técnicos, requerimos todas estas cosas. ¿Cómo conciliar esto también con la misma organización o la naturaleza de mi organización? Se requiere mucha sagacidad, y aquí no hay como los 5 pasos para, aquí no hay, lo siento, pero sí es importante como poder ir viendo, sobre todo para los que ya han metido proyectos, ir viendo lo que firmamos, porque de alguna manera eso que firmamos ya es un compromiso de mi organización, pero por el otro lado es un compromiso que a veces le puede beneficiar a mi organización porque la enriquece, pero también a veces le puede crear algunos conflictos internos. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Se requiere mucha sagacidad, se requiere como mucha expertise, se requiere como mucho tener cuidado. Ahorita estábamos nosotros tratando de animarnos, entonces no vamos a meternos con ese problema, pero sí por lo menos saber que existe, y saber que existe para tomar consideración cuando firmamos un proyecto, para animarnos a decir que ese proyecto sí nos va a ayudar para crecer nuestras habilidades y para servir mejor a la población con la cual nosotros trabajamos, pero también hay que saber que pues ese proyecto va a ingerir en algo en nuestra vida de organización. En fin, la última, y ahora sí. Es sobre lo mismo. Creo que lo que señala el padre es muy cierto, pero también en el tema de incluso en los objetivos, ¿no?
del proyecto de las mismas instituciones. Hay financiadoras que respetan mucho el ser y el quehacer de la institución y favorecen con aportes y dejan caminar, pero hay otras que no. Parece que uno es trabajador de la financiadora, se meten demasiado, entonces ahí sí uno tiene que tener mucho cuidado para saber si sí acepta el apoyo, porque a veces cambia toda la dinámica, incluso lo que uno quería en primer momento, lo que uno tenía pensado de responder a las necesidades, de diálogo con otras personas, con los beneficiarios, tienen que terminar cambiándolo porque la financiadora exige cambios, ¿no? De acuerdo a sus parámetros. Ahí hagamos de cuenta que es como nuestra suegra, ¿no? Pues si le van a dar usted entrada a su suegra, pues bueno, sepa bien cómo le va a dar entrada para después no tener dificultades con su hijo, con su nieto. Bien, voy a terminar simplemente mostrándoles la premier de un video que estamos nosotros realizando en CRS con un proyecto de fortalecimiento de capacidades en albergues para migrantes. Este proyecto, como lo decían en la presentación que me hicieron favor de hacer al inicio, este proyecto lo tenemos con un socio, pero este socio trabaja con varios albergues. Y este video que les voy a presentar es de los resultados o de el impacto en las personas migrantes que tiene este proyecto. Entonces, es un socio que está en el noroeste de México, que se llama Qualipro, con el cual nosotros trabajamos temas migratorios, y hace unas semanas hicimos una visita a sus instalaciones y a sus albergues para poder hacer este video, y con el cual nosotros pudiéramos mostrar pues qué beneficios tiene nuestro proyecto, a quién beneficia, a quién realmente está beneficiando. Y este es un ejemplo de algunos botones que nosotros podemos sacar cuando terminen un proyecto. Tomen alguna fotografía, digámoslo así, tomen alguna cosa que puedan mostrar ustedes con los demás y demostrar que tiene beneficios ese proyecto. No solamente que estén convencidos de su proyecto, sino de presumirlos con los demás. Muchísimas gracias. Creo que por la presencia de una persona con tanta experiencia deberíamos de aprovecharla. Me parece bastante interesante y te agradezco mucho el tiempo que nos diste. Para esto, la compañera Marisela Gaona Mariscal, coordinadora de Cáritas Oaxaca de León, te va a entregar un pequeño presente.